Vemos, esto me gusta hacerlo siempre, lo hago en el pizarrón, pero esta vez lo hice en un papel. Se los muestro cómo serían las ecuaciones que ustedes van a utilizar, sobre todo en los problemas, ¿no? Esta transparencia por ahí se las voy a pegar en el... si lo quieren ir copiando, ahí viene Dina. Si quieren copiarlo, vayan copiándolo. Puede haber 3 casos. Hasta ahora vimos 3 casos. Igual se los voy a dejar en el PowerPoint, lo vamos a pasar a PDF, para que lo puedan ver. Acá tienen. Este es el único. El primer caso, ven acá mi cursor, que se está moviendo. Bueno, este primer caso, tenemos solamente el solvente A. Vamos a llamar al solvente A. Es el único componente. Entonces lo tenemos líquido, ¿ven? Está líquido en un recipiente cerrado y es volátil. El componente A, suponemos, por ejemplo, puede ser agua. Y pasa al estado vapor. Entonces, el XA, la fracción molar en el estado vapor, XA en el estado vapor es 1. Y el XA, me faltó acá poner XA en el líquido, también es 1, porque es el único componente, la fracción molar. ¿Y qué pasa acá en el del medio? ¿Ven? Acá en el medio tenemos 2 componentes, A y B. Pero ¿qué pasa? A es volátil, por ejemplo, puede ser agua, ¿no? El solvente. Y B es un soluto no volátil. Por ejemplo, puede ser sacarosa. Entonces yo tengo una mezcla de A y de B en la fase líquida. Entonces tengo una fracción molar de A y una fracción molar de B. Entonces pasa a la fase vapor únicamente el componente A, que es volátil, porque B, que es por ejemplo, sacarosa, es no volátil. Entonces pasa solo a la fase vapor el componente A. Entonces, en la fase vapor tengo una fracción molar de A, B, quiere decir en la fase vapor, igual a 1. En la fase líquida yo tengo un XA y un XB que va a depender de la cantidad que tenga de A y de B. Entonces se puede aplicar acá, bueno, esto que tenemos acá es el medidor de presión, ¿no? Con una agujita, bueno. En este caso, que tenemos el solvente solo, tenemos la presión de A puro. Y acá tenemos que se puede, se aplica la ley de Raoult. La presión de A, ven cómo está acá, es igual a la fracción molar de A en el líquido, no en el vapor, no XAB. ¿Entienden? La ley de Raoult es la fracción molar de A en el líquido por la presión de A puro. PA supra 0, que es la presión del componente A puro. Entonces, la presión de A es menor
que la presión de A, o sea, es la presión de A, XA por la P0A. Es menor, esa PA va a ser menor que PA0. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué más? Y acá en este tercer gráfico, ¿qué tenemos? Ustedes me preguntan cualquier cosa. Pero en este tercer gráfico, ¿qué vemos? Que tenemos una mezcla en el estado líquido de A y de B. Pero A es volátil y B, que es el soluto, también es volátil. ¿Sí? B es el soluto volátil. Entonces puedo aplicar la ley de Raoult para A y para B. Entonces la presión de A va a ser igual a XA, la fracción molar de A en el líquido, por presión de A, PA, supra 0. Y después tenemos la presión de B, es igual a XB por P0B. ¿Está bien? Bueno, entonces, XA y XB van a estar en la fase vapor, van a estar en la fase líquida, pero después pasan al vapor. Y el medidor de presión mide la presión total, que es la presión de A más la presión de B, que nos da aquí la ley de Raoult. También podemos aplicar la ley de Dalton. La ley de Dalton, que es PA es igual a XA en la fase de vapor por la presión total, que vimos para gases. Nosotros no vamos a utilizar en los problemas los XA vapor y XB vapor. Las fracciones molares en el estado vapor no las vamos a utilizar en los problemas. Pero sí vamos a aplicar la ley de Raoult. ¿Está bien? Bueno, eso lo copiaron. Si no, se los voy a incorporar después al PowerPoint cuando les suba el PowerPoint. Se lo voy a incorporar. ¿Esto qué sería? ¿Como un ejercicio o...? No, esto es como un resumen. No, esto es un resumen. No. Un resumen de las ecuaciones que ustedes van a utilizar para hacer los problemas. ¿Entienden? Esto es como un resumen. O sea, esto está en las transparencias que tienen de la clase, están, ¿sí? Pero estamos haciendo como un resumen. Quería grabar esto. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, chicos. No lo grabaste a esto, ¿no, Patri? No lo grabé. Yo no me di cuenta que no estabas grabando. Bueno, ponemos a grabar desde ahora, ¿sí? Pongo a grabar y decí algo sobre esto para que quede grabado y seguí con lo otro, ¿sí? Para que ahí pongo a grabar. Pero no te voy a dejar. No, me tenés que poner como coanfitriona. Sí, esperame un cachito. Profe, una consulta. ¿Esto después hay alguna forma de igual de entenderlo de algún libro o algo? Porque sabe que no entendí mucho lo que justo tocó. Claro. ¿Vos tuviste en las otras clases? Sí, pero justo ahora se me enredó mucho y no logré entender mucho. Bueno, sí, esto, o sea, léanlo después porque necesitan ustedes tomar el tiempo para leerlo. ¿Se acuerdan en la clase pasada que vimos electrolitos y no electrolitos y volátiles y no volátiles? Lo que Patricia les acaba de explicar es para el caso de solutos no volátiles y para el caso de solutos volátiles y cuando está el solvente solo.
Entonces ella es como que amplió un poco más lo último que vimos la clase pasada, especificando para absolutos no volátiles y para absolutos volátiles. Y lo que les está contando que cuando hay solutos volátiles, que ella puso esas fracciones molares con la B de corta, de vapor, es que la composición, eso ahora vamos a seguir haciendo hincapié en eso, la composición de la fase de vapor no tiene por qué ser la misma que la composición de la fase líquida, porque hay sustancias que son más volátiles que otras. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, Patricia está retomando lo último que vimos la clase pasada. Te dejo, Patricia, ¿ya puedo grabar? Sí, esperamos un cachito. Porque quería ver si ponía la diapositiva esta. Esperamos un cachito. Voy a ver si la pongo en las transparencias para dejárselo en la transparencia, chicos. ¿Puedo compartir pantalla mientras tanto? ¿Me decís cuándo estás? Dale, compartir, explícales. A ver si... Aquí... Aquí habíamos dejado la clase pasada, ¿se acuerdan? Chicos. Sí, profe. Solutos volátiles sí, y solutos no volátiles. Y... Decimos cuando estés, Patria. Sí. Les había mostrado unas curvas, bueno, las rectas son un caso especial de curvas, ¿sí? De la presión de vapor de la solución, ¿sí? Cuando teníamos un soluto no volátil, ¿sí? Y cuando teníamos un soluto volátil. Fíjense que estas expresiones que están acá son las mismas que Patricia les acaba de mostrar, ¿sí? ¿Identifican esto igual a lo que ella les acaba de mostrar? Sí, profe. Bien. Y lo que pasa es que Patricia recién lo que se los mostró en dibujos, en donde sería la representación de estos dibujos. Acá cuando tenía el primer dibujo que ella mostró con el solvente puro, ¿sí? Y la presión de vapor del solvente puro, y después en el del soluto no volátil, y faltaría el dibujo cuando hay un soluto volátil, que aquí no está, pero ella les representó cómo estarían en la mezcla cuando hay un soluto volátil. Habíamos hablado entonces que la presión total era la suma, si había un soluto volátil, ahora entonces estamos en el caso de soluto volátil, ¿sí? Si hay un soluto volátil, la presión total era igual a la suma de la presión de vapor de cada uno de los componentes, y la presión de vapor de cada uno de los componentes iba a estar dada por su fracción molar y la presión de vapor como si estuviera puro. Ya y después bien, ya está, y ahí tenían un ejercicio para hacer. ¿Identifican entonces lo que habíamos dejado en la clase pasada con esto nuevo que Patricia les está dando ahora? Sí, profe, se entiende. Ahora se los voy a mostrar en la... Entonces dejo de compartir, ¿sí? Bueno, bien, voy a apagar el video, compartir pantalla, a ver, parte B. Bueno, espero que sea esa, ahí está. Bueno, entonces, aquí vemos, vamos a ir a la parte B. El otro día vieron con Dina, parte A, las soluciones y sus propiedades físicas, parte A. Recording in progress. ¿Estás grabando, Dina? Sí. Acabo de poner para grabar. Perfecto. Me voy a pasar así veo mejor. Bueno, esto es lo que le estaba mostrando Dina recién, que habían visto soluto no volátil y soluto volátil.
Entonces, acá estaba la ley de Raoul, cuando teníamos el soluto volátil, y cuando, no volátil, y acá estaban las ecuaciones cuando teníamos soluto volátil. Y ahora, esto es lo que yo les puse en lo que les había mostrado, se lo estoy mostrando de nuevo, serían como un resumen de lo que ya han visto, del descenso de la presión de vapor con la incorporación de un soluto, puede ser no volátil o volátil. Y acá, en este segundo gráfico, vemos cómo sería la presión de vapor aplicando la ley de Raoul. Es igual a XA por PA supra 0. Y en este tercer esquema, cuando tenemos los dos componentes A y B, A es el solvente volátil y B es el soluto volátil. Entonces podemos aplicar la ley de Raoul para los dos componentes, para A y para B, porque acá el medidor de presión no va a medir la presión total, no va a medir la presión de A y de B, sino la presión total, que va a ser la suma de la presión de A y la presión de B que aplicamos, que la podemos calcular con la ley de Raoul. Así que acá vemos este caso, ¿ves? PA igual a XA por PA supra 0, que es la presión de A puro, y PB es XB por P0B. Bueno. Bien. Y también podríamos aplicar la ley de Dalton si no lo vamos a hacer, pero en los problemas ustedes ven que no lo vamos a hacer, pero ahí implicaría la XA, la fracción molar de A en la fase vapor, y la de B en la fase vapor, que es distinta de A y de B en la fase líquida, porque A y B, lo que se aplica en la ley de Raoul es la fracción molar de A y de B, XA y XB, en la fase líquida. Pero la presión no es en la fase líquida, la presión es en la fase vapor. Bien. Quería mostrarles que estamos viendo ahora ahora estamos viendo las propiedades coligativas, que ustedes vieron en la parte A, que decía las propiedades de la solución. ¿Qué son las propiedades coligativas? Son las propiedades de la solución de las que difieren de las del soluto y del solvente. Las soluciones presentan propiedades especiales, son propiedades físicas que dependen de la concentración de partículas, de soluto disuelta. Dependen del número de partículas y no de la naturaleza de las mismas. Y son 4, hay 4 propiedades coligativas. La que aplicamos, la ley de Raoul, es la primera, que es la disminución de la presión de vapor. Después tenemos la elevación del punto de ebullición, la depresión del punto de congelación y la presión osmótica. Bueno, vamos a volver a esto era lo que vimos la clase pasada. Vamos a ver ahora nuevamente la parte B. Bueno, y tenemos esto que les mostraba yo a modo de
Si tuviéramos en clase se lo haría en el pizarrón, pero bueno, ahora se lo dejé acá escrito, que son las ecuaciones que ustedes van a utilizar en los problemas. Bueno, vamos a ver ahora este gráfico. Este gráfico es un gráfico de equilibrio líquido-vapor cuando tenemos mezclas de benceno-tolueno a 25 grados centígrados. Cuando quieras que les muestre las moléculas me decís. Bueno, tenemos benceno, tolueno. ¿Ven? Esta es el esquema de lo que sería la molécula de benceno y este de tolueno. Son muy similares, son semejantes y por eso se puede decir que esa mezcla es una solución ideal, porque tienen fuerzas intermoleculares muy similares. Y el benceno y el tolueno presentan entonces una solución ideal. Entonces es posible aplicar la ley de Raoult. ¿Querés mostrar, Dina, los... ¿Dejo de compartir? Sí. Ahí Dina le va a mostrar. No sé si se ve. Esto sería con los modelos moleculares, ¿sí? Se ve. La estructura del benceno, ¿sí? Donde estos que están acá con el papelito rojo están tratando de simbolizar dobles enlaces. Ya después vamos a ver que hay algo que se llama aromaticidad, pero eso lo vamos a ver una próxima clase que dijimos que les íbamos a contar un poco más sobre química orgánica. Por lo pronto, para que ustedes se ubiquen, esta sería la estructura del benceno. Y ahora, fíjense, voy a sacar acá uno. Esta es la estructura del tolueno. Fíjense qué parecidas que son. La diferencia entre uno y otro es que acá hay un grupo con un carbono hidrógeno 3 y en el otro hay un hidrógeno. Comparados, vieron que la vez pasada, por ejemplo, estuvimos hablando del petróleo y vimos cadenas lineales y mostrábamos cómo se relacionaban, que si el hexano, que si era ramificada. Fíjense, con respecto a esas estructuras que vimos el otro día, estas son un poquito diferentes y son casi iguales. Esta con la otra que tiene, en vez que este grupo. El hidrógeno. El hidrógeno. Entonces, como son tan parecidas las estructuras, forman una solución ideal. ¿Sí? Ahí te dejo, Patri. Bueno. Bueno, vamos a explicar esta curva entonces. Acá, ¿qué vemos? Ay. Acá vemos una curva de equilibrio líquido-vapor para soluciones ideales. Como en este caso, tenemos el tolueno y el benceno. La línea roja, esta línea roja que ven acá, sube, La línea roja muestra cómo varía la presión de vapor del benceno con la composición de la solución. ¿Qué tenemos en los ejes? Acá, presión en milímetros de mercurio en función de la fracción molar del benceno. Y por eso que cuando el X, que es la fracción molar del benceno, vale 1, tenemos benceno puro. Y cuando vale 0, tenemos tolueno puro. Como el benceno obedece la ley de Raoult, en las soluciones de benceno-tolueno, la línea roja tiene por ecuación presión del benceno, la ley de Raoult, ¿no? Presión del benceno igual a X del benceno por P0 del benceno. ¿Está bien? Bueno, la línea azul, esta que va acá,
muestra cómo varía la presión de vapor del tolueno con la composición de la solución. Y también obedece la ley de Raoult. Si tuviéramos un X del benceno 0,5, acá, X del benceno 0,5, como lo vieron en el ejemplo en la clase pasada, si X del benceno es 0,5, vamos a subir por acá. Acá tenemos el punto 3, entre 3 y el 4, y el punto 4 tenemos una línea de equilibrio. El punto 3 representa la presión de vapor total, que es la suma del punto 1 más el punto 2. Bueno, y como nos extendemos aquí por la línea de equilibrio, vamos a tener el punto 4. En el punto 4, la fracción molar del benceno es 0,77, que es la fracción XB del benceno. Fíjense que tenemos, si tuviéramos la presión, volviendo a lo que habíamos visto en la clase pasada, yo le copié lo que habíamos visto, la presión del benceno, aplicamos la ley de Raoult, es igual a la fracción molar en la fase líquida del benceno por la presión del benceno puro. 0,5 por 95,1 y es igual a 47,6. La presión del tolueno es la fracción molar del tolueno, si está 0,5, esta también es 0,5, por la presión de vapor del tolueno puro, que es 28,4 milímetros de mercurio. Eso es igual a 14,2 milímetros de mercurio. Acá estos valores, 95,1 y 28,4, ¿dónde los vemos en el gráfico? Acá, cuando están puros. Este es el 95,1, es la presión de vapor del benceno puro. Y 28,4 es la presión de vapor del tolueno puro. Bueno, esta línea acá punteada corresponde a la presión de vapor total. Bueno, que es la suma de P1 más P2. Estos serían, si lo sumáramos, bueno, nos daría P3. Y después, acá tienen la fracción molar del benceno, que también lo teníamos en el problema, es la fracción molar del benceno en la fase vapor, por eso dice XB, que es la presión del benceno, 47,6, dividido la presión total, que es 61,89. Y eso es 0,77. 0,77, donde lo vemos, es la 0,77 sería la fracción molar en la fase vapor del benceno. ¿Y dónde vemos en el gráfico eso? Bueno, en el punto 4, si bajamos, vamos a ver acá abajo el 0,77. Bueno, ¿qué más de este gráfico? Que se puede ver también que para soluciones de dos componentes, como en este caso, la fase vapor es más rica que la fase líquida en el componente más volátil. ¿Cuál es el componente más volátil? El benceno. Bueno, muy bien. Ven que acá en la fase vapor
es más rico, o sea, en el estado de vapor es más rico el componente más volátil. O sea, el X del benceno en la fase vapor es igual a 0,77. Es mayor que 0,23, que es el componente de la fracción molar. 0,23 es la fracción molar del tolueno en la fase vapor. Recuerdan que les mostré el XA vapor y el XB vapor. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué más? Profe, perdón, Sí. ¿puedo hacer una consulta? Cuando nosotros realicemos los ejercicios, ¿nos van a dar la información de cuáles son volátiles y cuáles no? ¿O hay una tabla donde nosotros podemos buscar esa información? No, en el problema van a tener la presión del componente puro. Si les dan P0, me refiero a P0, es la presión del componente puro. Si le dan uno solo, por ejemplo, usted tiene una mezcla de agua y de sacarosa, y le van a dar solamente la presión de vapor del agua pura. Porque la sacarosa es no volátil, no se la van a dar en el problema. Se van a dar cuenta por eso. De todas maneras, pregunten. Cualquier duda, preguntan, pero... buenísimo. O sea, si nos dan las presiones P sub 0 del solvente y del soluto, ya sabemos que es volátil. Exacto. Bien, perfecto. Gracias. No, por nada. Siempre las P0 están como datos en los problemas. P0 de benceno en este caso, tolueno, P0, están como datos. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Cuando calculamos lo de en fase de vapor, ¿de dónde sacamos el dato de la presión de vapor del benceno y del tolueno? Porque estaba viendo el gráfico y no entendí muy bien. Entendí el de fase líquida, pero no el de fase vapor. Es que no les vamos a pedir que hagan esto. Nosotros se lo mostramos porque lo ven en los libros, se lo dimos nosotros, en teoría, pero no se lo vamos a pedir. Siempre vamos a trabajar con fracción molar, X del benceno, en este caso X del tolueno, en la fase líquida. No vamos a trabajar con las fracciones molares en la fase vapor. Con eso no vamos a trabajar en los problemas, pero ustedes lo van a ver en los libros. ¿Está bien? Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿qué más? Bueno, hay otra forma diferente de graficar un equilibrio entre líquido-vapor, que sería, en lugar de representar las presiones de vapor en función de la composición de los X, de las fracciones molares, podemos representar la temperatura de ebullición normal en función de las fracciones molares. Y esto es lo que se llama diagrama de puntos de ebullición de una solución de dos líquidos volátiles, en este caso A y B. Ahora lo vamos a explicar, este gráfico lo vamos a volver a ver con numeritos, pero para la mezcla de tolueno y benceno. Bueno, tenemos, este gráfico nos muestra un balón, sería una destilación simple, nos está mostrando el balón de destilación. Podemos separar dos componentes por destilación simple cuando uno de los componentes no es volátil. Por ejemplo, si tenemos una mezcla de cloruro de sodio y agua, solo va a pasar la fase de vapor el agua. Se evapora, se forma vapor y después pasa por este tubo que es un tubo de
que está conectado a la red, es un tubo especial que lo que tiene es que, a la red de agua, ¿no? Y lo que tiene es que va a enfriar al vapor. En este tubo, entonces, pasa el vapor, se enfría y el vapor se condensa. Entonces acá nosotros obtenemos, en este Erlenmeyer, o sea, el líquido que obtenemos acá es el vapor condensado. O sea, es el agua. Si fuera agua y cloruro de sodio, obtendríamos agua. Entonces es una forma de separar el cloruro de sodio del agua por destilación simple. Esto nosotros tenemos destiladores de este tipo en el laboratorio. No estamos ahora en el laboratorio, no lo podemos ver. Bueno, y entonces acá en esta gráfica tenemos una destilación, o sea, este tipo de gráfico es interesante utilizarlo para explicar la destilación fraccionada, donde tenemos dos líquidos volátiles que son el tolueno y el benceno. Vamos a observar que acá tenemos una temperatura alta. Acá tenemos una temperatura alta. Que corresponde al punto de ebullición del tolueno, que es 110,6 grados centígrados. Acá, ¿está bien? Y acá tenemos una temperatura más baja, que es de 80 grados centígrados. ¿Ven? Es de 80 y corresponde al punto de ebullición del benceno. Estos gráficos están graficados para una presión de 1 atmósfera. Bueno, este gráfico nos indica que para una disolución de benceno tolueno, cuando tenemos un X del benceno 0,3, vamos a ir por acá, vamos hasta la curva de líquido. Aquí la temperatura es de 98,6 grados centígrados, 98,6 grados centígrados, está en equilibrio con un vapor cuya fracción molar es 0,51. O sea, si nosotros vamos por esta línea roja hasta la curva de vapor, o sea, si nosotros tenemos el vapor en este punto, tendrá una fracción molar de 0,51. Pensemos o imaginemos que se extrae algo de ese vapor. Se extrae algo de ese vapor y se enfría hasta que se condensa a líquido. Este nuevo líquido tendrá una fracción de benceno de 0,51. Y eso representa, digamos, la conclusión de la etapa 1 acá en la figura. Entonces, imaginemos ahora que se repite el proceso, es decir, se evapora la solución con una fracción molar de benceno de 0,51. La evaporamos y la condensamos, sería la etapa 2. Evaporamos hasta este punto, que es la curva de vapor, y la condensamos. Y eso sería el final, digamos, de la etapa 2, donde el X del benceno es 0,71. En este punto, la fracción molar del benceno es 0,71. Bueno, y repitiendo así el ciclo,
uno puede llegar hasta este punto, obtener todo, obtener, o sea, la fracción, lo que corresponde al benceno. Y esto se puede ver en una columna de destilación fraccionada, donde las temperaturas de equilibrio se ordenan. Acá lo vemos, es una columna de destilación fraccionada, donde las temperaturas de equilibrio se ordenan desde la más baja, en la parte alta de la columna, hasta la más alta en la parte inferior de la columna. Esta es una columna de destilación fraccionada, donde el componente más volátil sale en la parte alta de la columna y es enfriado, y el vapor se enfría y condensa líquido y se recoge en un recipiente. Acá, bueno, vemos el esquema y acá vemos una foto. El componente entonces más volátil sale de la parte alta de la columna y se condensa a líquido y se recoge. Profe, y en esa columna todos los demás compuestos como que volverían a condensarse y a caer en el mismo recipiente donde se está calentando la mezcla. Claro, porque esto es, por ejemplo, si tenemos dos componentes, como veíamos recién, el tolueno y el benceno. Tenemos una mezcla, los dos son volátiles. Entonces, acá lo calentás, en este matraz se calienta la mezcla, acá... disculpa, Patricia, mientras tanto, si te parece, estoy buscando una animación que tengo de cómo funciona la destilación del petróleo, pero dame un segundito. Pero vos sigue explicando mientras yo la termino de buscar, cuando esté te aviso. Bueno. Claro, los dos vapores van a subir por la columna, pero el que va a alcanzar la parte superior de la columna va a ser el benceno, que es el más volátil. Entonces va a poder, o sea, va a caer, digamos, va a ser condensado después en este tubo. Bien. ¿Entienden? O sea, estamos separando solo dos componentes acá. Pero de esta destilación fraccionada se requiere una columna especial, que es la columna de destilación fraccionada, que tiene la característica de que tiene distintas temperaturas la columna, y las temperaturas más bajas van a estar acá, en la parte superior de la columna. Eso es lo que ocurre también en una torre de destilación fraccionada para componentes volátiles, como el petróleo, que tiene muchos componentes. Se puede realizar de forma que los componentes se retiran en la parte alta de la columna y se condensan uno por uno. Los más volátiles, como dice acá, y livianos, son los que destilan a menor temperatura y salen por la parte superior de la columna. Las fracciones más pesadas y menos volátiles van a quedar en la parte inferior y van a constituir lo que se llama la cola de destilación y quedan en el fondo de la torre. Este es el gráfico, las columnas que ustedes ven cuando van a Plaza Winkle, las torres de destilación, fraccionada para separar componentes de petróleo. Ahí Dina le estaba buscando un videíto mientras nosotros seguimos. Bueno, vamos a ver qué vimos hasta ahora. Vimos soluciones ideales y los gráficos para soluciones ideales. Por ejemplo, vimos lo del benceno tolueno.
que eran muy similares. Pero ¿qué pasa? Hay desviaciones a la ley de Raoult. Esto ya es un caso en que tengamos mezclas no ideales de líquido-vapor. Entonces, van a haber fuerzas intermoleculares entre moléculas de A y moléculas de B. Van a haber fuerzas intermoleculares entre moléculas de B y de B. Y van a haber también fuerzas intermoleculares entre las moléculas de A y de B. Disculpa, Patricia, ya le encontré el video. Perfecto, ahora te dejo entonces. Vamos a ver el video de... que ponga más grande aquí la pantalla completa. A ver. Me tenés que habilitar porque antes me había desconectado. Sí. Pero no me sale hacer hospedador. No, convertir en coanfitrión. Listo. Ahí está. Listo, Dina. Sí. Espera que compartir sonido. A ver acá. ¿Se ve mi pantalla? Sí. ¿Se ve bien? Esperen que lo pongo desde el principio. Un poquito más bajo. Un poquito más bajo. Bueno, no. A ver, déjalo. ¿Lo pongo? Dale. Oppan Gangnam Style. Modernas. ¿Sí? Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 ¿Podés parar? Ahí lo paré. Un poquito más atrás. A ver. Ahí. ¿Qué es? ¿Podés explicar? Sí. Entonces, acá está entrando dentro de la columna de destilación fraccionada toda la mezcla de hidrocarburos. Y que habíamos ya hablado más de una vez que el petróleo era una solución homogénea de muchos componentes. Y dentro de esos componentes, todos con interacciones de fuerzas intermoleculares de London, ¿sí? Porque son todas sustancias no polares, y dentro de estos componentes vamos a tener sustancias con distintos puntos de ebullición. Las que están pintadas, representadas en negrito son las que tienen mayores puntos de ebullición. Como los puntos de ebullición son tan grandes, prácticamente no van a alcanzar a pasar a la fase vapor y van a quedar como líquido, y es lo que se llama el alquitrán. Después van a ver que hay moléculas representadas con esferitas de distintos colores, cada una con distintos puntos de ebullición. ¿Vos querías decir algo más, Patricia? No, seguí nomás. Profe, perdón. Sí. ¿En ese horno como que la temperatura se mantiene entonces? Claro, es que si ustedes se fijan, las torres de destilación se calientan por abajo nada más, ¿sí? Toda esa mezcla calentada, hay parte, fíjense acá, esto que va a pasar por el tubo, ¿sí? Queda como líquido y directamente se deposita en el fondo de la columna. Lo demás está en fase vapor, ¿sí? Sí, ¿está bien? Entonces, nosotros calentamos toda la mezcla, la mezcla petróleo, la calentamos. De todos esos componentes que hay en la mezcla, algunos van a pasar a fase vapor, pero hay otros que no van a pasar a fase vapor. Ahí quedan los que están líquidos y lo demás empiezan en estado gaseoso
medida que suben por la columna de destilación, no se siguen calentando. Entonces la temperatura va a ir, la temperatura va disminuyendo. A medida que va disminuyendo la temperatura en la columna, los componentes que son menos volátiles, ¿sí?, que tienen las presiones de los puntos de ebullición más altos, empiezan a condensar, ¿sí? Vamos por la curva de calentamiento en el sentido inverso. La temperatura empieza a disminuir, hay algunos que van a seguir en estado gaseoso, pero hay otros que empiezan a condensar. Aquí, por ejemplo, condensa el rojo, pero el amarillo sigue subiendo. Y aquí hay una ventaja adicional, porque al condensar, como la temperatura cada vez es más baja, algo que pasa de fase, para pasar algo de fase líquida a fase vapor le teníamos que entregar calor. Cuando condensan, que pasa de fase vapor a líquido, liberan calor. Y ese calor que liberan permite que sigan los que están en estado gaseoso subiendo. ¿Sí? Porque les están dando más calor, liberando ese calor al condensar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y ahí que tiene como una especie de trampa sería también? Eso. Lo que tienen, esto que está acá, son lo que se llaman los platos de una columna de destilación fraccionada. Entonces, el líquido, en vez que caer directamente al fondo de la columna, es recibido en estos platos, y aquí ven que hay un tubo por donde van a salir. Pero la esfera esa que hay donde rebotan los rojos. Sería alguna superficie que permite una superficie de contacto para condensación. Buenísimo, gracias. A ver, entonces. Oppan Gangnam Style. ¿Ven? Acá antes habían pasado la amarilla y la azul, ahora condensa la amarilla, y la azul, que tiene todavía puntos de ebullición más bajos, sigue su camino. Entonces así vamos separando las distintas fracciones de combustible. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Esperen que vuelva un segundito para atrás. Fíjense cómo acá se ve que entra toda la mezcla. Fíjense que acá es donde se calienta la mezcla. Acá ya no tienen un calentamiento, una fuente de calor, sino que toda la mezcla entra a la torre de destilación y los gases van subiendo. Pero a medida que se van enfriando, ¿sí?, acorde tienen mayores puntos de ebullición, los de mayor punto de ebullición quedan abajo. Después se van separando, mientras que los que están arriba de todos son los más volátiles, son los que tienen menores puntos de ebullición. Entonces, si ustedes comparan la composición de las mezclas, ¿sí?, que van pasando por los distintos lugares, se van enriqueciendo a medida que estamos más arriba en los componentes más volátiles, porque los otros van condensando, y ven que acá hay caños, ¿sí? Hay distintos caños que les muestran que recogen de forma líquida las distintas fracciones. ¿Sí? Los componentes según sus rangos de puntos de ebullición. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Se entendió cómo funciona? Sí, profe. ¿Los demás? ¿Puedes poner otra vez la foto del video? Un segundito más. Ahí, sí. ¿Por qué hay distintos niveles ahí, me entendés? O sea, porque tiene, o sea, viste, porque pasa de rojo, amarillo, azul. Tiene distintas temperaturas. Ah, distintas temperaturas. En la torre va variando la temperatura. Claro, en la derecha, sí. La mayor acá fíjense temperatura que está acá abajo. Todo esto que estoy señalando acá con el cursor, a ver,
Ya que aprendí a usar esto, voy a aprovechar para usarlo. Acá tenemos la mezcla de petróleo que tiene una variedad muy grande de componentes, y en esa variedad de componentes hay sustancias de distintas características y con puntos de ebullición muy distintos. Podemos tener metano, etano, y también podemos tener que tienen 1, 2 átomos de carbono, y también podemos tener sustancias que tienen 20 átomos de carbono. Entre algo que tiene 2, 3 átomos de carbono y algo que tiene 20 átomos de carbono hay una diferencia en puntos de ebullición muy grandes, pero están todos mezclados en una solución homogénea de muchos componentes. Entonces, aquí les muestra que todo eso se calienta, ¿sí? Y esa mezcla calentada va a ir a una torre que a medida que va a ir alejándose, se va a ir enfriando, la temperatura va a ir disminuyendo. Entonces, a medida que algo va enfriándose, las sustancias que están en estado gaseoso, si se van enfriando, se empiezan a condensar, pero no se condensan todas juntas. Se condensan acorde a sus puntos de ebullición. Primero van a condensarse las que tienen los mayores puntos de ebullición y van a pasar de estado gaseoso a estado líquido. Y así, sucesivamente, vamos a tener distintas fracciones con distintos rangos de punto de ebullición, donde al final, que es donde está más frío, yo consigo tener a una menor temperatura en estado gaseoso aquellas que son más volátiles, que tienen los menores puntos de ebullición, ¿sí? Que coinciden con las que tienen las cadenas más cortas. ¿Se entiende? Sí, ahí se entendió. O sea, las que son menos, las que son como más livianas, ¿no? Las que son las que suben, ¿no? O sea, salen por ahí. Las que tienen menores puntos de ebullición, que en general son las que tienen las cadenas más cortas, las menores masas molares también, porque tienen menos electrones en sus moléculas, son las que salen arriba. Y van a ver que son las que tienen que ver con los gases, ¿sí? Porque finalmente a temperatura ambiente están en estado gaseoso. ¿Sí? Sí, ahí me quedo claro, sí. Podría ser, supongamos, que acá la temperatura fuera 400 grados centígrados, supongamos. Aquí, ahí les dice las temperaturas, no las recuerdo. Aquí supongamos 300, 200, 100, no, la verdad es